Muy buenas tardes, mis amigas y mis amigos de este su programa Careo. Una vez más con todos ustedes, como ya es una costumbre, aquí en Cinevisión, junto a don Osvaldo Santana. Don Lito Santana. Saludos amigos, aquí de nuevo con ustedes en Careo. Esperando que toda la gente que siempre nos sigue estén bien. Ya estamos 17 de agosto. Nuevo gobierno, Osvaldo, pero con la misma cara. El presidente Luis Abinader ha tomado juramento en la presidencia de la República ayer, en una serie de actividades en las que uno más se enfoca naturalmente es en esa frente a lo que son los legisladores o el Congreso Nacional, la Asamblea Nacional, con una serie de invitados de todas las instituciones y de invitados nacionales e internacionales. 16 de agosto, día de la restauración de la República. Bueno, fue una ceremonia interesante que tiene una innovación. Creo que es el elemento más resaltante de lo nuevo, porque lo otro es más de lo mismo. ¿Qué es lo nuevo? Bueno, el sitio donde se celebró, donde se le tomó el juramento al presidente Abinader, Abinader Corona, Luis Abinader Corona, a cargo del presidente del Senado, que es al mismo tiempo el presidente de la Asamblea Nacional, quien la preside, quien la encabeza. Y allí el presidente juró en el Teatro Nacional, un hecho nuevo en la historia de la República. No había ocurrido sino en circunstancias muy especiales, por ejemplo, cuando la contienda de abril, la última referencia que se recuerde, el comandante Camaño fue juramentado como presidente constitucional por los constitucionalistas en la zona Del Malecón, creo que fue. En la zona, yo creo que fue en el edificio Copelo, pero bien, en la zona de Ciudad Nueva, en la zona colonial. Y bueno, ahora en una situación especial que el Poder Ejecutivo le pidió al Congreso, que en virtud de la gran cantidad de estadistas, según anunciaba el gobierno, que vendría a la celebración, la ocasión ameritaba cambiar de escenario y se movió al Teatro Nacional. Una cosa nueva. Para eso se necesitaba que la Asamblea Nacional lo autorizara, porque si bien es ante la Asamblea, al final el lugar no es decisivo, pero sí se necesitaba una autorización, una resolución de la Asamblea para que eso ocurriera. La previa de la juramentación, el presidente del Senado pronunció un discurso, me pareció muy bien, se desempeñó muy bien. Es un hombre, se puede decir, visiblemente, ¿verdad?, no nuevo en la política, pero no tan conocido en el plano nacional, aunque sí en su sector. Es un hombre del transporte. Y además en su provincia, pero hizo un buen discurso, se puede decir, con un sentido patriótico, ¿verdad?, enfocado en lo que fue la restauración de 1863, invocador del valor de el general Luperón, Gregorio Luperón, en la historia dominicana, y que desde ese punto de vista me pareció buen discurso. Y luego vino el juramento tanto del presidente Luis Abinader como de la vicepresidenta de la República, señora Peña, Raquel Peña. De modo que la ceremonia se llevó de acuerdo, pese al que el sitio era nuevo, con la formalidad, el rigor. Se creó un escenario igual al de la Cámara, no sé cuánto habrá costado eso, pero allí estaban todo el sistema de arriba, donde está se pone el bufete directivo de la Cámara, y todo igualito, los escudos, atrás la obra de Bela Zanetti, aquel mural tremendo. Lo imagino que esa fue se hizo de manera simulada, ¿cómo es? Una suerte virtual, algo virtual, porque lo hicieron perfecto, hasta como casi idéntico, yo creo que idéntico a lo que está con esto de la inteligencia en la artificial, Asamblea Nacional, uno ni sabe, en el Congreso. Yo creo que sí, que fue un recurso digital, más que una réplica. Yo creo que sí, que fue un montaje de eso, que ahora esos escenarios que se fabrican virtuales. De modo que desde el punto de vista formal la ceremonia quedó bonita, quedó bien, todo en orden. La representación internacional, los jefes de gobierno, digamos con la mayor expresión, con el rey de España, Felipe VI. Sí. Creo que sí. El rey de España, ¿cómo que creo que sí? Claro, es la figura más importante. Y después varios presidentes de América Latina, el de Guatemala, la de Honduras. Estados Unidos envió una delegación. Una representación, lo mismo que China, que mandó me parece que un viceministro. En fin, fue una ceremonia bien. El discurso del presidente, como siempre, el aspecto central. Y
interesante, pero no sé a qué le llamó la atención a mi hermano Lito Santana. Yo decir que el presidente le fue bastante bien, ya era su segunda ocasión, Osvaldo, ya Sí, tuvo un primer bueno, ensayo en el 2020. Ya sí tenía una experiencia, ¿no? Esas son de las cosas, ¿verdad?, que se va como acomodando el poder. Lucía mucho más seguro. Distendido, ¿no? Distendido, sí, con una buena lectura de lo que era su discurso. Y quizás ya habrá que ver algunos detalles de esa propia pieza. El país vivió momentos anteriores a este y va a seguirlo viviendo al día de hoy. Pero siento que el presidente se enfocó en lo que fue su discurso, en recordar algunas de sus acciones en principio de él, en aquellos momentos en que llegó al poder y todas las cosas que prometió para su primer mandato. Que le comentaba yo eso a Osvaldo, que en realidad, uno se fija lo que es el mandato que empezó ayer, después de las 12:30 de la tarde, pero también hay que tomar en cuenta el que se fue, que el presidente fue haciendo, Osvaldo, como una especie de combinación entre lo que él entendía que eran sus logros de su gestión pasada y lo que él proyectaba que quería hacer para este 2024. Creo que eso merecería también como un análisis ya a detalle de cómo fueron estas cosas. Pero ahora es tiempo de la primera pausa comercial y regresamos en breve con más comentarios aquí en Careo. De nuevo aquí con ustedes en Careo, hoy 17 de agosto. Antes de la juramentación, el presidente Abinader había hecho algunas designaciones que llamaron la atención de la gente. La última, en el momento en que se grabó este programa, que se tuvo que grabar el viernes tarde porque había que tratar de capturar algo para poder estar al día, lo que ocurrió con la juramentación. Había hecho algunas designaciones, ¿verdad? La última fue la del nuevo ministro, sorprendió de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Que el recién fue sustituido por el jefe del ejército, Onofre Fernández Onofre, el general jefe del ejército, que sustituyó al recién ministro de las Fuerzas Armadas, pero también el presidente había hecho otras designaciones más o menos importantes, como la de Joel Santos Echavarría, como ministro de Energía y Minas. Sustituyó a Almonte, que fue nombrado cónsul en el servicio, obviamente, exterior. Y también había nombrado volvió a su puesto, que ya había desempeñado, José Ignacio Paliza. Él volvió ahora como ministro de la presidencia. Antes era ministro administrativo. Sí, ministro de la presidencia, que sustituye a Santos. A Santos. Y bueno, hay otras designaciones, no, ratificaciones importantes, como es la del gobernador del Banco Central, don Héctor Valdés Albizu, y a su vicegobernadora Clarisa de la Rocha. También ratificó a Alejandro Fernández, que seguirá, ¿verdad?, en la superintendencia de bancos. De modo que, bueno, también hubo otra designación que no deja de ser interesante, otra que es la del alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, sí, como ministro de Deportes. Él es una persona que tenía un acumulado, ¿verdad?, de 3 periodos iba a cumplir ahora. Sí, no, además en el área deportiva, una persona que ha estado muy relacionada, dirigente deportivo, con una gran tradición, y el presidente, que fue el segundo más votado en el país como alcalde. Más de un 70%. Bueno, 77%, de modo que va ahora a Deportes. Y Antonio Almonte, que no lo precisé, va de cónsul general de la República en Boston, Massachusetts. Hay 2 ministros que han sido mandados a consulado. Ahí está Jesús Vázquez, y fue mandado a Nueva York. Vázquez salió de la caldera que se llama Interior y Policía y dejaron a Faride, Raful, y Vázquez yo creo que va muy tranquilo. El consulado de Nueva York es un magnífico puesto. Sí, muy bueno.
Eligio Jaque tiene mucho que decir sobre eso, sobre lo bien que le va a un dominicano que le den que le pongan esa designación. Ahora, Osvaldo, en materia de estas designaciones todavía hay mucha gente que está... No, bueno, quién sabe en la tarde yo decía que este programa se grabó este viernes y probablemente tarde de noche ha habido nuevos decretos, pero fueron los últimos que pudimos ver, pero no sé si te parece que vayamos a la materia, al discurso del presidente. Bueno, sí, eso es muy correcto. Cada vez que hay un discurso como este, que se hace cada 4 años, la toma de posesión, están las expectativas. Yo creo que el presidente Abinader, Osvaldo, también en esto varió un poco. Ok, está el tema del discurso a la nación el 27 de febrero de cada año, que es como una rendición de cuentas de lo que ha pasado entre el 27 de febrero del año pasado, por ejemplo, y el presente cuando se ejecuta esta actividad en la que el presidente dice lo que ha hecho en ese año. Ahora, él hizo como una combinación entre cosas como que ya conocíamos. De cuentas y promesas. Exacto. Y cosas nuevas, ¿no? Bueno, cosas nuevas desde el punto de vista, en esta ocasión, de que la introdujo en el discurso, pero yo siento que no hubo mucha novedad en lo que ha sido el lenguaje y el discurso del presidente. Habló de las mismas obras que incluso ya están en ejecución. Hay 3 obras claves en este momento, que para él, así lo detalla él mismo, que es la culminación del monorriel de Santiago, que ya hasta él se subió en una de estas cabinas y recorrió un tramo. Está lo del teleférico también de Santiago. Y está el proyectado anuncio de un tren, de un metro interurbano que va a ir desde la Máximo Gómez en la capital hasta el aeropuerto de las Américas, allá en Santo Domingo Oeste. Luego, más bien se fundamentó en el mantenimiento de algunos logros alcanzados, tanto en sus políticas de planes sociales, de ayuda a la población, de compromisos escolares, extensión de los desayunos escolares, el transporte y estas cosas. Pero lo que él quiso decir, y casi lo resume en una frase, es profundizar el cambio que él inició en el 2020. Y si era profundizarlo, está bien que él no haya recordado lo que él comenzó a hacer en este periodo que terminó y cómo él siente que eso debe seguir en marcha. Otras cosas en las que uno podría decir están muy vinculados ya al tema de la reforma constitucional y de la reforma fiscal, la reforma tributaria y su compromiso con políticas internacionales que tiene su mandato. El mismo tema de Haití, habló de que, aunque nada más dedicó 2 párrafos concretamente a lo que está pasando ahí y todo lo que ha hecho República Dominicana. Haití siempre será un tema que tiene que estar latente en una toma de posesión del gobierno. O sea que Abinader, yo siento que dijo, hice esto en estos 4 años que pasaron, se lo recuerdo y voy a profundizarlo con estas acciones. Sí, yo creo que tú tienes toda la razón. El discurso es como una reafirmación de todo lo que han sido sus iniciativas y las que están en desarrollo en este periodo que terminó, y una suerte de rendición de cuentas. Pero no hay, digamos, nada de manera significativa que le llame a uno la atención, más allá de las propuestas reformas, que por cierto tampoco la depositó. Bueno, ahí no la podía depositar porque eso era del teatro, pero tampoco le entregó al Congreso y prometió que su iniciativa reformadora plantea 3 reformas fundamentales. Una, de la que inicialmente se habló, como la llamada independencia de verdad firme del Ministerio Público, según su discurso, que ha tenido un atenuante con la aceptación, con la no tocar en lo que es el artículo, me parece que 174, que establece el Consejo, ¿verdad?, del Ministerio Público. Que de hecho fue modificada, o el anteproyecto, porque todavía no es proyecto, no ha llegado al Congreso, pero después él no presentó ningún elemento nuevo, aparte de lo que pudiera ser, por ejemplo, lo que tú llamabas las reformas en el plano de la gestión, en el plano, puede decir, administrativo, que, bueno, ahí continuó, ahí sin enumerarlas, por ejemplo, lo que tiene que ver con algunas instituciones que parece que van a desaparecer, ¿verdad?, que van a ser fusionados, no sé, o incorporadas a otros. No entró en detalle, pero sí habló de la necesidad de eficientizar el Estado y cortar, ¿verdad?, algunas determinadas instituciones. Pero luego
para redondear un poco el tema y volver dentro de un ratito, las reformas propuestas verbalizadas, sin entrar en detalle, sigue siendo lo del Ministerio Público, lo de la llamada candado, de la reforma constitucional, y la tercera, además del reforma tributaria, la reforma tributaria. Yo creo que esos son los elementos fundamentales, ¿no?, del discurso del presidente, lo que tiene que ver con materia de reforma. Agregar, Osvaldo, antes de que nos vayamos a la pausa, agregar que uno no puede tener en sus manos, porque no lo ha entregado, como ha dicho Osvaldo, el proyecto, pero lo que él adelantó en sentido general de lo que sería el impacto de la reforma constitucional es prácticamente el tema, Osvaldo, de el número de votos. No abordó al otro aspecto, ¿verdad? Que yo te decía que son 3. Él habló de la necesidad de recortar la cantidad de diputados. Él no lo refirió. No lo mencionó ahí. Él no lo mencionó, pues ya hubo diputados que se han expresado oposición. Esos son los 3 aspectos. Ministerio Público, la cuestión del supuesto candado a lo de la reelección y lo de la reducción de los legisladores. No lo abordó en este discurso, lo que es raro, pero habrá que esperar el lunes cuando él ha prometido, ¿verdad?, que va a depositar la pieza o el proyecto, ahora anteproyecto de reforma al Congreso. Muy bien, tiempo de la siguiente pausa comercial. Regresamos con más en Careo. De nuevo aquí con ustedes en Careo. Pues estamos hablando de la juramentación del nuevo periodo del presidente Luis Abinader. Y algunos detalles que son interesantes resaltarlo. El presidente Abinader llegó al Teatro Nacional a las 11:05 de la mañana. Entró a la sala del teatro a las 11:17. En el tránsito obviamente tuvo que detenerse un poco, pues lo recibió una comisión mixta de diputados y senadores. Entre ellos en esa comisión estaba Omar Fernández. ¿Verdad? Vocero de la bancada PLDI, de la Fuerza del Pueblo. Y estaban presentes además ya en el escenario de la Asamblea los presidentes de la Suprema Corte y del Tribunal Constitucional. El presidente finalmente fue juramentado, fue recibido por la Asamblea a las 11:38, entró a la Asamblea. Y luego entonces vinieron las palabras del presidente del Senado y a las 11:59 le impusieron la banda presidencial, ¿verdad? Y a las 12:02 comenzó a hablar el presidente Abinader y dijo que asumía con humildad y compromiso la ocasión que le concede el pueblo, se sentía honrado y muy satisfecho, conforme y honrado, ¿verdad?, de encabezar una nueva vez, un nuevo periodo, una gestión en la dirección del Estado, presidiendo al pueblo dominicano, liderando al pueblo dominicano. De algunas palabras bastante significativas, Osvaldo. Por ejemplo, el presidente dijo que será el presidente de los dominicanos sin distinción, por obligación del cargo y por su principio, y por ahí se fue. Que a lo mejor no es ganar el poder, sino servir al pueblo, con justicia social y demás. Todo un hombre comprometido, ¿verdad? Y habló también de la proyección que él tiene desde el punto de vista económico, porque hay un vínculo muy estrecho entre la paz y la estabilidad política con el desarrollo económico. Y entonces él está diciendo que el buen uso de los fondos públicos son incompatibles con la corrupción y se comprometió con la transparencia, diciendo que tiene un gran respeto por la estabilidad y el ambiente adecuado para las empresas y para la inversión, proteger los empleos y crear nuevas oportunidades. Dice hay que tenemos decir un crecimiento que el presidente realmente envidiable, tenemos un crecimiento con relación a otros países. El presidente ha seguido su línea. Sí, él no está prometiendo, por lo menos esta vez no hizo tantas promesas, más allá de las obras que hemos enumerado, como el tren ese metropolitano,
terminar lo que está haciendo en Santiago, el monorriel. Y, no mencionó tu carretera del sur. ¿De cuál carretera? De Baní. Bueno, a Pedernales de Soslayo, ¿no? Sí. De Soslayo. Como la de Baní tiene que ver con Pedernales. No mencionó la circunvalación de Baní, tampoco mencionó hacia el futuro, pero se supone que está comprometida la terminación de Monte Grande. Es decir, el presidente puso mucho énfasis, y eso va así, es coherente, con la cuestión de la transparencia. Sin mantener la política de transparencia en la gestión pública también como garantía y seguridad de la inversión y la fortaleza institucional para que fluyan las inversiones. Porque él está persuadido, obviamente, de que la inversión privada solo fluye en la medida en que los gobernantes y el Estado mismo se convierten en garantes de la institucionalidad y de que las cosas se hagan de acuerdo con las normas, ¿verdad? Y que la corrupción, ¿verdad?, no sea un problema en el ejercicio del poder y en el desempeño de las responsabilidades. De modo que él es coherente manteniendo ese discurso, el discurso su apuesta a la transparencia, y además también tuvo un enfoque, yo creo que hizo un esfuerzo con la cuestión de lo que tiene que ver con el desempeño económico, resaltando, ¿verdad?, la estabilidad de la economía, el crecimiento económico. Él dice que tanto por el comportamiento de la economía como por lo que es la evaluación de los organismos internacionales y la tendencia ya que se aproxima el fin de año, ahorita ya es septiembre, la República va a terminar con un crecimiento sobre 5.4, algo más, por ciento, y que la inflación igual se va a mantener bajo control, no más allá de un 3%. De modo que esas son buenas noticias, de modo que en ese sentido el presidente va a seguir gobernando con cierta comodidad. Al final, aunque todavía es tiempo de plantear otro asunto, pero es un llamado muy dramático a la oposición, que a mí me llamó la atención. Él hizo un enfoque sin abordar demasiado, sin detallar demasiado, pero sí hizo un llamado a la oposición diciendo que hay que trabajar por el avance, por la mejoría, por el cambio en la República, por el progreso, y que eso no lo hacía nadie solo, ¿verdad? Que no era una labor de él solo, que era de toda la nación, que era de los dominicanos, y en tal virtud, pues invitaba, ¿verdad?, a sus opositores, sin llamarlo de manera específica, a ser parte de lo que él está entendiendo, el cambio, el futuro, la República del 2036, ojo, de modo él está proyectando un desarrollo de la nación hacia el 36, que ya vamos a ser una nación rica. Eso ahorita, estamos hablando solamente de 12 años. Es interesante, Osvaldo, sin embargo, que el presidente Abinader, aunque siempre apela, ¿verdad?, a este discurso de participación y de unidad de los sectores opositores para el desarrollo y el provecho de República Dominicana, hay que decir que independientemente de cómo la oposición tome sus propuestas, sus invitaciones para que conformen una fuerza única y echar hacia adelante el país, el presidente sigue empujando sus proyectos y no importa cómo reaccione la oposición. Todavía no tenemos a mano, como decía Osvaldo, por la forma en que fue preparado y grabado este programa, no tenemos a mano cuál es la evaluación que hace la oposición de estas palabras de toma de posesión del presidente Luis Abinader. Pero, por ejemplo, hay casos en el que se anuncia determinada postura del presidente, como el de la reforma constitucional, Osvaldo, que la oposición ha dicho, concretamente el Partido Fuerza del Pueblo, que no va a aprobar esa iniciativa porque no es necesaria ni nadie la está reclamando en estos momentos, y ha dicho que la Constitución no se toca en estos momentos, la Fuerza del Pueblo, pero él va a entregar como quiera su propuesta sin tener el consenso de la oposición o de los opositores políticos, porque hay muchos tipos de oposición, y él lo mantiene. Igual que mucha gente quiso criticar que el acto de toma de posesión, su juramentación, se haga fuera de las instalaciones del Palacio Nacional, del Congreso Nacional, y sin embargo el presidente mantuvo su posición de que iba a ser ahí, y la sala que él domina, la Asamblea Nacional, le aprobó que sea ahí. O sea que esa apertura del presidente a que se le acerquen para hacer un gobierno con la participación de todos por la unidad del país y el desarrollo, no detiene que la oposición no tempere a su llamada. Sí, porque inclusive ante el rechazo a la reforma de la oposición, fíjate que él abrió unos mecanismos alternativos.
Sí. Se inventaron una encuesta Por WhatsApp. por WhatsApp para que la gente diga si apoya o no la reforma. Pero bueno, hablaron un primer día de eso y dieron unos números. No he vuelto a hablar, no he visto que vuelvan a hablar más de eso. Pero igual he visto también que anunciaron una serie de encuentros regionales y sectoriales en las regiones y municipios para consultar a la gente. Vi también que llamaron a abogados, hubo una reunión con abogados, pero como si fuese una suerte de sustitución, de consulta a la población, tú tienes razón, al margen de lo que son, digamos, los entes formales, los partidos, que son los órganos que en democracia se suponen, ¿verdad?, la contraparte del poder ejecutivo, que son la oposición, que además está instituido en la misma Constitución. Si sin los partidos no hay elecciones, no se eligen representantes, no se elige al presidente. No hay democracia, Juan. Entonces lo que se ve es que el presidente ha buscado una vía alterna, ¿no?, para, podría decirse, consensuar entre sectores de la sociedad su proyecto de reforma. Así es, tiempo de la pausa comercial. Regresamos en breve con más comentarios en este programa Careo. Continuamos con ustedes aquí en Careo. Lito dijo ahorita que el discurso del presidente vino a ser una suerte de, de presentación de memorias y algo de vista hacia el futuro. Yo creo que mayormente de presentación de memorias, que no es lo que corresponde, porque eso debía haber, eso ocurrió el pasado 27 de febrero, pero bueno, el presidente tenía que hablarle a la nación, tenía que presentar y hizo una referencia obvia a lo que él ha venido haciendo. Por ejemplo, él habló de cómo se han expandido en la zona franca, cuánto han exportado, cómo ha crecido la exportación de la zona franca, las exportaciones. Me parece que vi una cifra que me llamó bastante la atención, y la creación de no menos de 200,000 nuevos empleos en zona franca. Y habló además de que la fuerza laboral dominicana pues tiene un alto porcentaje de ocupación. Apenas solamente me parece que el desempleo anda por ahí como un 8%, el empleo formal. Y además, eso sí lo vio en una parte hacia futuro, que la posibilidad de que la República Dominicana pueda convertirse también en una meca, en un destino para la construcción de semiconductores, aquellos mini equipitos que son clave para que se producen en vehículos, en todo lo que son las nuevas tecnologías, y que los grandes fabricantes están, digamos, tarjetas, los famosos chiles, dice la gente, semiconductores, pero que sin embargo los grandes productores están distantes. Taiwán, China, bueno, también hay algo de eso en Países Bajos. Pero República Dominicana, con el impulso que le está dando Estados Unidos a la producción de chip en Occidente, pudiera convertirse en una oportunidad para el país. Y también habló de cómo la República Dominicana ha logrado, bajo su gobierno, la disminución de la pobreza monetaria a un nivel muy bajo como nunca antes, dice, y cómo también a través de Supérate y de los programas sociales, no menos de 1.5 millones de familias han salido de la pobreza, dice el presidente. Y los logros de que él habla en materia de agua y vivienda. Sobre agua, es un tema que a mí siempre me llama la atención. Él anunció que con el dinero que pudiera ingresar a partir, ¿verdad?, de la creación de nuevos impuestos, se va a hacer mejorías al acueducto de Santo Domingo, del Gran Santo Domingo. Aquí hay un serio problema de suministro de agua, es de los grandes déficits que precisamente son de las reformas en las que el pueblo dominicano debería apostar. Más que reformas estructurales, reformas que tienen que ver con la organización, con la Constitución, digamos con la parte de cómo está estructurada, armada la Constitución. Deberíamos ver cómo podríamos cambiar cosas para que mejoren los servicios. Los servicios, por ejemplo, como agua potable, el servicio del transporte, él dijo algo ahí, tú decías lo del tren, pero yo creo que a la gente lo que le afecta de manera directa. Yo decía en un trabajo que hice que
aquí muy pocos hogares tienen agua permanente. Hay comunidades que bueno, se pasaron los 4 años de esta administración viendo que le hacían el acueducto, pero no lo terminaban. Puedo citar desde la Altagracia, provincia Baní, el municipio de Baní, localidades muy cercanas de aquí, del distrito de Santo Domingo, y en fin, hay una gran capacidad instalada, tubería y demás en la República, mediante las cuales a la gente le puede llegar agua, pero el agua es insuficiente y de mala calidad, y la gente tiene que comprar agua para el consumo. El Estado, el gobierno debería hacer grandes esfuerzos, reformas necesarias para garantizar una cuestión tan vital como el agua. Y eso también impacta, por ejemplo, en materia de producción de agua, generación de agua, cómo se cuidan, por ejemplo, los bosques, las reservas. No mencionó una oportunidad para toda una región que puede significar su solución, por ejemplo, la terminación y manejo de las aguas, por ejemplo, de la presa de Sabanayegua, en el sur, la construcción del acueducto, la ampliación, para que las aguas sean por gravedad y el servicio sea más eficiente, la construcción de la infraestructura para mojar, me parece que más de 450,000 tareas, y en fin, me hubiese gustado oír una orientación del cambio en función de las necesidades fundamentales de las personas para vivir. Bueno, él habló de que habrá reforma a la ley de seguridad social, ¿verdad? Eso es importante. Pero ¿cómo va a ser para que la gente, dijo, disminuya su gasto de bolsillo? Pero eso es lo que se debe priorizar. Creo que le importa más a la gente que un ministerio público llamado independiente, que ya lo está, autonómico, está en la Constitución, que por cierto, según el anteproyecto original, iba a ser un retroceso si se hubiese aprobado, o si se aprobaba, o si se aprueba, como fue concebido, que se levantaron los fiscales en sus dos asociaciones, la propia Procuradora General de la República tuvo que decir, pero a mí no me oyeron, yo no sé nada de lo que se está planteando ahí, y mandó una comunicación al consultor jurídico y la consideraron, donde ella planteaba, o bueno, la consultoría tuvo que reevaluar su anteproyecto y decir, bueno, ya no va a ser modificado el artículo 174 que establece el Consejo del Ministerio Público. Y así, quién sabe, oigan, pero lo que le interesa a la gente, el mismo cambio de lo que habla la administración del presidente Abinader, tiene que ser orientado a los seres humanos. Porque esa Constitución, yo creo, ¿qué tú puedes hacer a la Constitución? Porque, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la reelección, blindarla para que un presidente no pretenda modificarla para quedarse indefinida en el poder, pero ahora se establece claramente que el presidente de la República puede ser electo hasta 2 periodos y nunca más. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Como quiera, por más candado, siempre una Asamblea General revisora es que va a modificar. Entonces, si así como tú lo haces ahora, le pone candado, pero vendrá otro Congreso que puede quitar esos candados, eso no es para siempre. Entonces me parece como, se dice, bueno, pero es un legado que el presidente quiere, pero déjale el legado de tus grandes realizaciones, del estado de felicidad que tú puedes conducir al pueblo dominicano, mejorándole su calidad y su forma de vida. Un detalle, Osvaldo, que tú y yo quisiera cerrar esta parte de este comentario, cuando hablaba de la aspiración de la gente con relación a los servicios. Tú sabes que en estos 4 años que pasaron, es una pena que se haya fundamentado tanto en lo que se ha logrado y no en lo que pretendemos lograr. La gente se manejó de una manera tan suave y tan buena con el gobierno, que al final tú dices, pero lo que se proyectó para el 2020-2024 se avanzó a tal nivel. ¿Qué continúa? ¿Qué se va a hacer? Y quizás en materia de servicio y de aspiraciones de la gente, sea un tema que nosotros le vamos a abordar después de la siguiente pausa comercial. Muy bien, de retorno con todos ustedes en Careo. Bueno, Osvaldo, tú hacías una explicación bastante convincente de uno de los temas cruciales de la República Dominicana, que es el agua.
y las precariedades que hay, el agua de consumo y ya en muchas ocasiones el agua de regadío también. Pero hay muchos temas de eso que yo diría que el presidente pudo quizás haberse ahorrado en decir lo que había hecho, porque ya lo dijo el 27 de febrero, como ya hemos repetido en este programa, para ver cómo él proyecta eso en estos 4 años más. Y es que no hemos acostumbrado, eso que Osvaldo plantea el agua, ya es nosotros estamos acostumbrados. Por ejemplo, en el sector donde yo vivo, la gente dice, bueno, estamos bien, el agua viene 2 veces en la semana. Pero ¿cómo va a ser? Es un servicio que está supuesto a estar permanentemente en los hogares dominicanos, porque no hay agua siempre. La gente tiene que comprar botellones de agua, tanques de agua, hacer cisternas o comprar tinacos para aguantar, y ya es una costumbre del pueblo dominicano. La crisis viene cuando en vez de 2 veces en la semana, viene una sola vez. Pero más que eso, el tema escolar, estamos arrancando un año escolar ahora, precisamente el lunes que viene una parte del país comienza a ir a la escuela, otra parte el próximo lunes, y el día 2 ya se integran otros sectores, el 2 de septiembre, perdón, a lo que es la enseñanza. Ahora, Osvaldo, las denuncias que hay a nivel nacional de las precariedades con que vamos a iniciar este año escolar, se ha dicho que hay un pacto ahora con la ADP para evitar más problemas, pero eso no es normal. Eso es una situación preocupante y de crisis, que hay miles de estudiantes que no tienen aulas. Es más, ya de nuevo el ministro de Educación ha dicho que tienen que alquilarle a los colegios privados aulas para que los estudiantes de los liceos y escuelas públicas puedan acudir a recibir docencia. Lo mismo con la capacitación de profesores. ¿Qué se dice de eso? Ya estamos acostumbrados a vivir en medio de situaciones precarias. Lo mismo que sucede con caminos vecinales, con carreteras que se están deteriorando, pero por lo menos se hace algo aquí o allá. No, es que el ideal, como lo plantea el presidente, es que nosotros en 12 años tengamos la posibilidad de ser un país, como que termina su discurso expresando que hemos vencido lo que son las dificultades, que podamos hacer esto con orgullo. Pero es que nos estamos acostumbrando a un país de media, Osvaldo, de media calidad de servicio. La seguridad ciudadana, que hemos reducido la cifra de tanto, por tanto, pero no lo hemos resuelto. No podemos quedar satisfechos en que en vez de 20, 30 asaltos por semana, nada más tengamos 16, 17. Somos un país que todo lo tenemos a media, pero lo estamos dando como si es una solución definitiva. Y tú vas de lo que te planteo, desde el tema de los servicios hasta el tema de como de seguridad ciudadana o incertidumbre de nuestras familias cuando un muchacho sale de su casa. Sí, hay que decir que en definitiva, porque ya se acaba el programa, que en realidad el presidente Abinader, yo creo que, hablando con toda honestidad, en este discurso, yo no sé si yo tenía quizás más expectativas, no presenta nada extraordinariamente nuevo. Yo, sin que se exagere ni se malinterprete, creo que el discurso del presidente Abinader es más de lo mismo. Es lo mismo que le ha estado planteando. Y ni siquiera puso digamos prioridades. Voy a hacer esto en tal plazo. Quizá que programe todo eso que le está proponiendo. Un detalle, es decir, son los mismos temas: transparencia, lucha contra la corrupción, compromiso, vamos a hacer los cambios, ahora la reforma, etc. Es lo mismo. Sí, no me parece, yo no veo innovación. ¿Qué cosa fue innovadora? Y ya quizás para terminando, Venezuela. Me llamó la atención la emoción, la energía con que el presidente habló de Venezuela, su solidaridad y su reclamo con los venezolanos. Pidió transparencia electoral en Venezuela, que haya transparencia, que denunció la gravísima crisis en que está ese país, exigió la publicación de las actas de los resultados electorales, reclamó respeto a la voluntad del pueblo venezolano y emitió una alta condena a lo que él llama atropello y situaciones arbitrarias contra los venezolanos, y que República Dominicana siempre estará al lado de la democracia donde sea y ante quien sea. Fue de hecho, y bueno, y esas palabras del presidente fueron muy emotivas, él se emocionó bastante, el discurso yo creo que fue su momento cumbre, igual la asamblea y los presentes, o la gran mayoría, se levantó solidariamente. Yo creo que la oposición venezolana debe sentirse feliz, porque la Asamblea Nacional Dominicana se convirtió
en un acto de solidaridad con la oposición de Venezuela, se puede decir con el pueblo venezolano, pero con la oposición de Venezuela, y digamos de repudio del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Yo creo que quizás el momento culminante, y me llamó la atención porque, qué sé yo, no había visto al presidente tan emocionado. Y menos en ese escenario, Juan. En un escenario como ese, frente al gobierno de otra nación que él considera obviamente ilegítimo. Hay que despedirse del programa, siempre llegan estos momentos que uno quisiera decir más cosas de las que ha podido expresar, pero con relación a esta parte, que es un compromiso ya histórico con los regímenes democráticos, no de Venezuela, porque él no tiene por qué tener, el mandatario Luis Abinader, una fijación nada más con Venezuela. Bueno, a menos que no sea un párrafo a Haití. Y dijo que ya estaba bueno y pidió que no se fueran los que vinieron, los policías, ¿verdad?, que vinieron de Kenia, porque ya la República Dominicana lo ha dado todo, que ya no tiene más nada que darle a Haití. Que te quería decir que lo que pasó en Venezuela puede repetirse en cualquier otra parte del mundo. Entonces ya uno sabe que el presidente Abinader estará presto para asumir un discurso de ese nivel de combate frente a otra nación, porque ahí es que han venido algunos cuestionamientos, incluso los sistemas de observaciones electorales no llegan. Pareciera que el presidente Abinader lidera lo que es la asociación, yo creo que de Estado democrático, una asociación constituida por Costa Rica, República Dominicana, creo que Ecuador, Panamá está en eso. Panamá, son grupos de gobierno de derecha, ¿verdad?, que están contra Maduro y que están con la democracia. Yo creo que le hacen un buen trabajo, al margen de lo que está ocurriendo en Venezuela y con el respeto a todos los venezolanos, pero le hacen un buen trabajo a los Estados Unidos. Eso te iba a decir. Si ellos representan bien lo que es el ánimo y la voluntad de los Estados Unidos frente a Venezuela. Que le ha prometido que le va a seguir apoyando sus iniciativas y que va a estar siempre al lado del gobierno en su segundo periodo. Tiempo de terminar, Osvaldo. Bueno, se nos acabó, ¿verdad? El próximo sábado a la 1:00 p.m. estaremos aquí de nuevo en Cinevisión en su programa Careo. Pásenla bien.